tenemos también, es el día del podcast, ¿no? Y bueno, como es el día del podcast y sabemos que es un tema que a muchos le concierne, que les gusta, no sé si escuchar, pero yo sé que hay mucha gente del otro lado, porque me ha pasado, quizás yo en el ambiente que me muevo, es como, che, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que se necesita? Claro, o siempre está, por ejemplo, che, con mi amigo vamos a armar un podcast. Claro, sí, Bueno, sí. ¿cómo empezamos? ¿Cómo se Claro. Bueno, y nosotros vinimos a dar unos tips básicos, básicamente, para que sepamos, digamos, cómo hacer un podcast. Vamos a traer uno de ejemplo que hice en su momento con Pablo Sturzenegger y Federico Madeira, que eran compañeros de la facultad. Muy buen podcast, de muy buen nivel, por eso lo traemos. Y no es, digamos, de agrandado porque lo hicimos nosotros. Realmente fue muy, muy buen podcast. Bien. Nosotros sacamos ahí algunas conclusiones como pasos para armar un buen podcast, no sé, sin morir en el intento. No sé si querés... Hacemos uno y uno. Dale. Dale. Sí. La chispa inicial tiene que ser lo llamativo, justamente. Antes de enchufar el micrófono, tenés que definir qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer. Si va a ser entrevistas, si vamos a hablar de historias, si vamos a hablar de humor, por ejemplo, hacer un podcast charlando nomás y ya está. Sí. Pero cosas que tengan ganas de moverte vos a hacer el podcast. Eso es lo principal. ¿Qué hacer con ese podcast? ¿En Bien. qué decir, qué hablar y demás? También aclarar de antemano que el podcast no tiene una fórmula mágica. Nosotros tranquilamente podemos haber hecho, digamos, de la charla que tuvimos recién con Ezequiel y Matías, agarramos esa parte, la recortamos y la ponemos solo en formato audio y la subimos a una plataforma. Eso es un podcast. Claro. O sea, para que se entienda. A veces no es necesario que sea tan complejo el tema. Capaz que vos estás en tu casa y estás grabando un audio de WhatsApp y dijiste algo interesante que se te ocurrió o estás contando una historia de algo y te gustó y la querés subir porque te parece graciosa. Eso es un podcast. O sea, eso no quiere decir que necesite una etapa muy profesional o muy dinámica. Hay muchos tipos de podcast. Hay podcasts que están y que son básicamente programas de radio. Sí. Hay podcasts que están y son básicamente dos personas con un micrófono hablando y contando en una entrevista su historia o contando una anécdota y no tiene nada de edición. Las famosas entrevistas mano a mano comúnmente son podcasts. Claro, Pues, hay mucha totalmente. gente que las pone, por ejemplo, en el auto, mientras corre, mientras camina o algo así. Totalmente. Y no ve a las personas hablando justamente al frente del micrófono, pero sin embargo Las escucha. Escucha el audio. Sí. Bueno, y tiene así esa simpleza de ser realmente dos personas con un micrófono o dos micrófonos, uno cada uno, hablando, nada más. Eso quiere decir que entienda a la persona del otro lado que nunca, o que no entiende que es un podcast, o que no sabe, o que no encontró una explicación, o que piensa que es complejo. La realidad es que no. Ya con tu propio celular y sin edición, digamos, si sos una persona que sabe hacer radio, o que te gusta hablar y no te importa, o te trabas muy poco, o no tenés problema con equivocarte y lo sabés resolver ahí en vivo, básicamente agarrás el celular, pones la grabadora y empezás a hablar con una persona o vos mismo de lo que sea. Lo guardás, lo subís y ya es un podcast. Ahora bien, a mí, en particular, no me gustan ese tipo de podcast. A mí, Valentín, me hago cargo. A mí me gusta, si yo voy a escuchar un podcast, me parece que para mí el podcast tiene que suplir la parte audiovisual, la parte visual que no existe en el podcast, la tiene que suplir el sonido. Es decir, que si me estás contando sobre que estás en un bosque, en una laguna, con pajaritos, yo quiero escuchar esos sonidos. O quiero escuchar algo inmersivo que me lleve a esa sensación de que estoy metido en ese lugar. A vos está la vieja fórmula del radioteatro. Exactamente, básicamente eso, digamos, para lo que saben, es un radioteatro. Sí, a mí me gusta que esté llevado a podcast, con sonidos, con efectos, con buena predisposición de la persona que habla. A mí me gusta ese tipo de preparación. Es más complejo, es más profesional. No quiere decir que lo otro no sea podcast. Hablo de que eso es lo que a mí me gusta más escuchar. También, como edito, también valoro, digamos, cuando escucho ese tipo de cosas, lo disfruto más. Porque entiendo los arreglos que le hace y digo, mirá el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta eso. Pero bueno, primer paso, como lo dijo Mateo, definir de qué vas a hablar y armarte la historia concreta que vas a narrar. Bien. Segundo paso, Valentín. Segundo paso. Lo que venía diciendo, armate un guión o un esqueleto. No hace falta que sea rígido, pero te salva de quedarte en blanco. Pensalo como un GPS para no perderte en tu propio entusiasmo, pusimos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya tenés la historia. ¿Qué vas a hablar? Del folclore. Vamos a poner un ejemplo que es el podcast que vamos a escuchar.
armamos el guión, armamos de qué vamos a hablar, cuáles son los datos que vamos a poner, y no es necesario que lo leamos tal cual lo pusimos en el guión, sino que sea como una memotecnia, una manera de guiarnos y de seguir un relato coherente. Nada más que eso, no es necesario que sigamos al pie de la letra el guión. ¿Qué más? El tercer paso, un buen micrófono. ¿Por qué? La gente quiere escuchar bien tu voz, lo quiere escuchar lo más limpio posible. Entonces, el micrófono del celular a veces no es acorde a lo que nosotros queremos transmitir. ¿Por qué? Porque tiene un antipop, por ejemplo, el micrófono y demás cosas. Sí. Esto, a ver, yo Bien. lo saco, espero que no me reten. Ahora Valentín va a mostrar lo que es el antipop, lo que yo digo. Esto es un antipop. Esto cubre el micrófono y Mostralo esto, como lo dice el nombre... del otro lado, porque con lo negro de atrás no se ve tanto. Ahí va. Ahí, ¿ves? Ahí está. Ahora sí se nota bien, Teo. Bien, bien. Esto es un antipop, es un coso de tela, de goma, Sí. que cubre el micrófono, cubre la membrana del micrófono para que cuando nosotros hacemos letras como la P, no pegue directamente a la membrana y suene como que este ruido, digamos, de que está pegando. Eso está mal, digamos, no queda lindo a la gente que lo escucha del otro lado. Por eso existe este tipo de tecnología, digamos, que es muy sencilla, pero sirve de un montón de cosas, sí. ¿Qué tenemos más? El próximo lugar, también buscate un lugar tranquilo. Que no hayan perros Sí. ladrando. Tu vieja que te está irritando de fondo, ¡ya está la comida! No, Claro. ¿entendés? Que no suenen esas cosas. O que estás afuera en un departamento y empiezan los bocinazos de... No. Exactamente. No. Igualmente hay editores de audio Sí. que te ayudan a suplir un poco nomás. Sí, pero no funciona tan bien. No. Lo mejor, digamos, quieren un tip para la gente que no conoce, te metes adentro del ropero, sin sacar la ropa, adentro del ropero, corres las prendas que tenés colgadas, grabás ahí adentro, te pones una silla al lado, puede ser. Y si no, otra cosa que tiene muy buena acústica, que casi todos tenemos o tenemos un conocido, un auto. Agarrás, entrás al auto, lo cerrás completo y el auto tiene muy buena acústica, podés grabar ahí y va a salir con mejor calidad. También con el tema del micrófono, porque mucha gente dice, no, me tengo que gastar una guita, no tengo micrófono. Hoy en día los celulares no tienen tan mal micrófono. Y hay editores de audio o inteligencias artificiales que lo mejoran un poco. Si vos tenés una buena acústica, digamos que no hay sonido de alrededor que te esté perturbando el propio audio, ya con eso vas a estar más que bien. Otra cosa más que te iba a aclarar, Valentín, es el showtime que hay que tener. Showtime. O sea, básicamente ponerle energía, buena onda al programa. No podés decir Como nosotros. el folclore en Argentina. empezó Claro, con sí, no me Atahualpa hables como... Yupanqui. Perdón, no es cachetazo, pero no me hables como profesor de historia. Claro, exactamente. Claro. La gente no quiere un profe aburrido, porque por eso Claro. va a la clase, va a la facultad y escucha. Sí. En cambio, vos querés energía. ¿Qué pasó en el folclore? ¿Por qué se creó? Así se trata el podcast que vamos Sí, vamos sí, tiene un mostrando. tono más serio, pero tiene una Bueno. energía que te lleva a envolver. Porque si no, la persona se va a aburrir. Exacto. Es lo mismo que una charla con mate con otra persona. O sea, a ustedes nos escuchan a nosotros porque dentro de todo nuestra tonalidad o lo que contamos les parece gracioso y tienen ganas de acompañarnos o les gusta cómo lo narramos. Pero imagínate si te hablamos así, toda la tarde. Claro. Imagínate que vos tenés que contarle una anécdota a tu amigo. Y vos no te la vas a contar como diciendo, no, pues el otro día yo estaba... Claro, entonces bueno, es también meterle esa onda, esa impronta, que es muy importante y me parece que es casi lo más importante del podcast para que la otra persona se quede escuchándote, ¿no? Bueno, acá ponemos, y acá vamos a diferir un poco, edición ninja. Corta silencios incómodos, subí la música en los momentos clave, mete algún efecto si va con tu estilo. La edición es donde el podcast se viste de gala. Es verdad, porque si yo voy a apuntar, digamos, con esto al podcast profesional, con más sonidos, con efectos, con que lo mismo que dije antes, que reemplace lo visual con lo auditivo, me parece que esto es totalmente importante. Una buena edición de audio, que no hayan baches de silencio y demás, o si hay baches de silencio, que sean oportunos para la narración del tema. ¿Es algo importante? Sí. ¿Es necesario para todo podcast? No. ¿Bien? ¿Qué más? Lo siguiente, una buena portada que sea llamativa para el podcast. Es la primera impresión, es como la tapa de un libro, justamente. Exacto, O sí. como la tapa de una revista. Una portada es la tapa del podcast. Es la que, dentro de la cantidad de podcasts, capaz de ese mismo tema, o de historias similares, o de otros podcasts que hayan ahí alrededor. Ahí tenemos, mirá, el ejemplo del nuestro, Pueblo, la música del pueblo. No se ve tanto la y del, pero bueno, música pueblo se ve bien. Es una tapa que llama. Y vos cuando pones la música del pueblo, vos qué decís. Y bueno, hay una guitarra, hay un sol de fondo, más o menos te das a entender de qué va a hablar el podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos de música.
Y de folclore podés llegar a intuir, sobre todo por la palabra pueblo, que puede llegar a hablar de eso. Ahora un ratito escuchamos una parte. ¿Qué más? El grito en el barrio, nosotros lo definimos así, que es compartir, tocar puerta a puerta, no literalmente, que estás haciendo un podcast. Es una difusión, pero que no sea El boca a incómoda. boca de toda la vida. Claro, exacto. Es que nadie se entere en realidad, pero sin embargo vos lo metés ahí, que no sea incómodo. Porque si no, también que vos lo digas todo el tiempo, a veces que la gente lo puede tomar a mal. Entonces, tranquilo, lo subís a las redes. Mirá, armé este podcast, ¿lo querés escuchar? Claro. Sin compromiso. Lo pones Si te en gusta. Sí. Lo pones en el link, por ejemplo, de tu perfil las de historias, Instagram, sí. en las historias y demás. Y Vos así se sabés puede escuchar. cómo ir publicitándolo, digamos, de manera propia, sobre todo con las redes sociales, ahora que es más sencillo. Bueno, la constancia dice, si vos sos una persona que quiere, digamos, crecer en este mundo y que quiere, digamos, hacer varios podcasts, lo mejor no es subir todos esa misma semana, sino subir uno por semana o uno cada 2 semanas. Digamos, no mandar 5 en una semana y la otra no subir nada. Más vale repartirlos en 2 semanas o en una semana. Y ahí de paso vos tenés también más tiempo, margen a volver a hacer otro podcast, no te volvés loco y demás. Sabemos que al principio es sencillo, es como que estás motivado, porque si puedo hablar de esto, esto y esto, pero ya llega un punto que subiste 10 y decís, me quedé sin temas para hablar. Entonces lo mejor es repartirlos más y no subir todos de una. Exactamente. Y un bonus track, porque somos buenas personas, diviértanse. Cuando hagan un podcast, piensen que como oyentes, ¿cómo les gustaría escuchar ese podcast? Háganlo así, pero diviértanse. Si no se divierten, va a salir mal y la gente lo va a escuchar. Así que ahí tendríamos el paso por paso de cómo armar un podcast. Sí. O cómo empezar, por lo menos, a armar un podcast. Si hay alguna duda, alguna consulta que tengan en el día del podcast, nosotros lo trajimos esto porque hay más de una persona interesada a veces. Nos escriben ahí al 3364-391-899 si hay algo que no quedó tan claro. Y también en Diario del Norte San Nicolás, que estamos en vivo acá mirando los mensajes y escuchando a las personas, ¿no? Ahora escuchemos un poquito el pedazo de este podcast que hicimos. Es sobre el folclore y su verdadera definición. Porque a veces nosotros entendemos al folclore como, no sé, la música que escuchamos, que puede ser, qué sé yo, Jorge Rojas, los manceros santiagueños. Y la realidad es que el folclore como cultura significa otra cosa. Bueno, a ver, escuchemos un poquito el podcast y después lo explicamos bien. La música del pueblo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Somos Valentín Cunio, Pablo Sturzenegger y Federico Madera. Te invitamos a compartir este capítulo. En esta ocasión, folclore. Hubo una introducción, hay cambio de sonidos. La música folclórica de Argentina encuentra sus raíces en la multiplicidad de culturas indígenas originarias. 4 grandes acontecimientos históricos, culturales, la fueron moldeando. La colonización española y la inmigración africana forzada, causada por el tráfico de esclavos durante la dominación española entre los siglos XVI y XVIII. La gran ola de inmigración europea entre 1880 y 1950 y la gran migración interna entre 1930 y 1980. Datos históricos, hay un guión armado. Silencio. para- Aunque estrictamente el folclore solo es aquella expresión cultural que reúne los requisitos de ser anónima, popular y Ahí tradicional, tenés un dato. concepto que ampliaremos un poco más adelante, en Argentina se conoce como folclore o música folclórica a la música popular de autor conocido, inspirada en ritmos y estilos característicos de las culturas provinciales, mayormente de raíces indígenas y afro-hispano-colonial. Técnicamente, la denominación adecuada es música de proyección folclórica de Argentina. Más sonidos, efectos, una voz documentalista de Pablo. Cambio de sonido, cambio de música. Silencios también.
En el folclore, las personas son las que le dan sentido a las cosas. El elemento humano se manifiesta aquí en grupos. La acción del grupo folk representa la resultante de las acciones individuales que encierran el haber tradicional folclórico. El término comunidad podría caracterizarse como un núcleo de población cuyos miembros están organizados entre sí, viven en un ámbito geográfico determinado, comparten una cultura tradicional común. Y es clave recalcar esto para entender el eje fundamental de todo lo que desarrollaremos. Según Augusto Cortázar, folclore es la ciencia que observa, recoge, documenta, describe, clasifica, estudia y compara las manifestaciones de la cultura tradicional del pueblo o sociedad folk. Para que no estén tan lejos del concepto, una comunidad folk se compone de un número reducido de integrantes. Viven en regiones aisladas. Son gentes de su tierra más que de su tiempo. Su actitud gira en torno a lo local, predomina lo tradicional. Su educación y cultura se basa en la imitación y la experiencia, donde sus miembros prefieren una vida compartida y estable. Bueno, ya con eso creo que estamos, Belu. Mucha gente se ha... No importa, sigue el podcast, es muy largo, no lo vamos a escuchar completo, pero es más o menos para que tengan una idea. Había multiplicidad de voces, ahí estaba la mía, la de Federico y la de Pablo. Había una edición, habían sonidos de fondo, había efectos de sonido. En un momento Pablo empieza a hablar también de lo tradicional y demás, y empieza a sonar las guitarras, los instrumentos particulares del folclore. Y básicamente en ese podcast lo que explicamos es que el folclore es el verdadero folclore, ¿no? El folclore, el folk como concepto es un grupo reducido de personas que se unen en un grupo determinado a cantar canciones inventadas por ellos mismos con acordes y letras de ellos mismos y que muere ahí. Es decir, acá ponele en Profetas en Religión, Leo, Beilu, Mateo y yo nos reunimos acá en Ronda todos los martes, solos, sin grabar, sin mostrárselo a nadie, y nosotros como comunidad, como grupo, compartimos esa canción y esos acordes, los disfrutamos, los cantamos, sabemos las letras nosotros y no trasciende de acá. Digamos, eso es el folclore. Bien. Digamos. Pero bueno, después ahora la industria lo hace folclore y demás, pero esto, bueno, es el concepto totalmente arraigado, que no sale de esa casilla. Lo que vos escuchás, el género como música es folclore, pero bueno, el término como tal, la definición como tal, según Augusto Cortázar, que lo nombrábamos, si no es Cortázar, es Cortázar, es esto, digamos, lo que nos explicaba. Nada, bueno, ahí un poco de cultura en términos de folclore, de definición, y también un ejemplo de podcast y cómo hacer su podcast. Así que bueno, algo para espero les agregar, haya servido. Sí. Algo para agregar son los manejos del silencio para que la persona que está escuchando pueda tomar esa información. Porque si es información, una tras otra, no llegas Claro. a procesarlo. Entonces está bien el silencio, la música, como diciendo, a ver qué escuché, qué dijo acá. Bueno, mientras Claro. hay música de fondo, vos lo vas pensando. Eso que destaca Mateo y está muy bien destacado, no es iluso tampoco. Está pensado para eso, que le tiré 10 oraciones o 5 oraciones de información. Bueno, bajemos acá, dejemos de explicar cosas, ponemos un poquito, unos segundos de música, entonces el cerebro ya asimila lo que escuchó. Bien.